Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver dos temas muy interesantes. Vamos a seguir con la evolución, pero hoy vamos a hablar sobre la variabilidad en las poblaciones y sobre el equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, empecemos. Para Darwin, una característica muy importante en las poblaciones es la variabilidad, es decir, las diferencias en las características expresadas en los individuos dentro de la población. Y estas constituyen el fenotipo. Los biólogos modernos saben que los fenotipos presentan una alta gama de variaciones, por ejemplo, el tamaño, coloración, proporción corporal, características bioquímicas como en los tipos sanguíneos, fisiología o incluso comportamientos, y que están determinados por la combinación entre el genotipo y el ambiente. La variabilidad genética es fundamental para los organismos, ya que les confiere mayores probabilidades para sortear las presiones de selección impuestas por el medio ambiente y constituyen, por supuesto, la materia prima sobre la cual opera la evolución. ¿Recuerdan la Viston betularia? Si en las poblaciones de esta polilla no hubiera existido la mutación que provocara la existencia de polillas negras, cuando llegaba la revolución industrial no hubiera sobrevivido la población y éstas se hubiesen extinguido. Darwin carecía de estas herramientas conceptuales y tecnológicas necesarias para explicar el origen de la variabilidad. Sin embargo, hoy en día sabemos que tiene base en el genoma de los organismos y se produce debido a modificaciones en la composición genética de una especie, por medio de 4 mecanismos importantes. El primero es la mutación, el segundo es el flujo genético, el tercero la deriva genética y por último el apareamiento preferencial. Vamos a empezar primero con la mutación. Una mutación es el cambio en el material genético de las células gaméticas, es decir, una alteración en la organización de nucleótidos que componen la cadena de ADN. ¿Recuerdan? Adenina, guanina, citosina y timina. Ellas determinan las características del gen. Si hay una desorganización o una alteración en estas secuencias, el gen va a quedar, por supuesto, alterado. Las mutaciones pueden ser beneficiosas, neutras o perjudiciales para los organismos, pero no responden a estímulos externos ni cumplen un propósito específico, por lo tanto ocurren al azar. En general, la tasa en que se presentan las mutaciones es muy baja, pero factores como la radiación ultravioleta o la radioactividad pueden aumentar su frecuencia. Quiero que veamos un ejemplo de mutación en los seres humanos que ha sido beneficioso. Nosotros al principio no estábamos adaptados a consumir leches de otros organismos. Lo más común es la leche de vaca o de cabra, ¿cierto? Sin embargo, cuando se desarrolló la ganadería, el aprovechamiento de la leche de vaca se hizo más común. Pero nosotros no teníamos enzimas necesarias para degradar la lactosa y este fue un problema. Sin embargo, algunos organismos o algunos seres humanos dentro de las poblaciones iniciales presentaron una mutación donde se producía una enzima que les permitía degradar la lactosa. Entonces, ahí el aprovechamiento de la leche de vaca fue en aumento. Hoy en día quedan aún vestigios de seres humanos que no tienen esta mutación y son estas personas intolerantes a la lactosa. El flujo genético. El flujo genético es la entrada o salida de nuevos alelos a una población debido a cruces reproductivos entre individuos de distintas poblaciones. Los actuales procesos de globalización y la facilidad de movilidad entre países han contribuido a aumentar el flujo genético de los seres humanos, lo que ha reducido nuestra diversidad genética entre poblaciones, pero no dentro de las poblaciones. Vamos a ver un ejemplo. Los latinos tenemos características muy marcadas y que nos diferencian de los europeos. Pero si nos vamos atrás en el tiempo, antes del descubrimiento de América, las características de los aborígenes nativos de América eran aún más marcadas y diferenciadas que las características de hoy en día.
y esto se debía a que después de la colonización española en América del Sur, la mezcla de genes entre españoles y nativos americanos hizo un cambio en nuestros alelos y en nuestra variabilidad, lo que nos acercó un poco más a las poblaciones europeas, aunque no del todo como lo vemos. La deriva genética. Eventos impredecibles como un desastre ecológico, un incendio forestal, una inundación, pueden reducir drásticamente el tamaño de una población, de tal manera que esta deja de ser una muestra representativa de la original porque quedan muy pocos organismos dentro de la población, lo que significa que algunos alelos pueden aumentar su frecuencia y otros desaparecer. Y se habían evidenciado en dos situaciones concretas: el efecto fundador y el cuello de botella. Vamos a hablar primero del cuello de botella. En la sabana africana, el guepardo era uno de los grandes felinos que más se apetecía por su piel. Durante muchos años fueron cazados sin ninguna restricción y sus poblaciones se redujeron notablemente. Después de entrar en vigor una campaña para la protección del guepardo, se promovieron programas de reproducción asistida a estos animales. Sin embargo, debido a la reducción tan drástica que habían tenido las poblaciones de guepardos, la variabilidad genética de estos también quedó reducida, haciéndolos muy propensos a enfermedades genéticas y también muy propensos a adquirir parásitos que acababan con su vida. Hoy en día, el guepardo es una especie en peligro de extinción debido a su cuello de botella o baja variabilidad genética. El efecto fundador es aplicable cuando un alelo nuevo llega a una población diferente a la de su origen. Debido a diversas migraciones a lo largo de la historia de la humanidad, los efectos fundadores son algo común entre los humanos en diferentes épocas y lugares. Ahora hablemos de apareamiento preferencial. Los organismos con reproducción sexual carecen de reproducción azarosa. Por el contrario, presentan mecanismos elaborados de apareamiento selectivo o preferencial, que implican procesos de elección de pareja e incluso depende de factores como la distancia a la cual se encuentran los organismos. Dado que en este caso no todos los integrantes de una población tienen la misma probabilidad para reproducirse, son más exitosos aquellos con características llamativas para el sexo opuesto. Esto produce un cambio en las frecuencias de alelos a lo largo de las generaciones. Ahora hablemos de la ausencia de evolución o el equilibrio de Hardy-Weinberg. Ciertos procesos generan algunos cambios en las frecuencias alélicas y genotípicas de las poblaciones, como las mutaciones, promoviendo la evolución de las mismas. Pero en ausencia de todos estos factores, las frecuencias de una generación a la siguiente deben permanecer en un estado estacionario, en el que no hay evolución, tal como lo describieron en 1908 el matemático inglés G.H. Hardy y el médico alemán W. Weinberg, con su modelo denominado equilibrio de Hardy-Weinberg. El equilibrio de Hardy-Weinberg permite estudiar la evolución de las poblaciones naturales al comparar las frecuencias esperadas bajo unas condiciones que suponen ausencia de cambio y que los valores de las frecuencias reales obtenidas se mantienen o se alejan del estado de equilibrio. Los principales supuestos sobre los cuales se asume que la población no va a evolucionar y por lo tanto va a permanecer en equilibrio son: primero, no va a ocurrir mutación. En ausencia de este factor se evita el surgimiento de nuevos alelos que modifiquen las frecuencias de la población. No hay flujo genético. Las frecuencias alélicas se verían afectadas si hay entrada o salida de individuos de la población, por lo tanto no hay ni migración ni emigración. La población es infinitamente grande. Al ser una población altamente grande, es improbable que ocurran cambios al azar en las frecuencias alélicas de la población. Y todos los integrantes de la población tienen igual probabilidad de reproducirse y sobrevivir. Esto significa que ciertas combinaciones alélicas no confieren ventajas a sus portadores y no opera la selección natural. De cumplirse estos 5 aspectos mencionados, la población va a permanecer invariable. De presentarse al menos uno de los factores de cambio, como la mutación o el flujo genético o el apareamiento selectivo, esta va a evolucionar. Bueno chicos, ya vimos todos los mecanismos que operan dentro de la evolución.
y espero que les haya gustado mucho el video. Si tienen dudas, no duden en escribirme y nos vemos en la próxima. Adiós.